Tal? Muy buenos días a todos. Nuevamente, gracias por acompañarnos a nuestra conferencia mensual de mercados financieros y fondos de inversión, de principal fondos de inversión. Soy Jorge Girón, responsable del área de productos soporte comercial, y bueno, pues en esta ocasión, como tradicionalmente ya nos acompañan Oscar López y Emilio Guizar, quienes son respectivamente los gestores de cartera de renta variable y de fondos de deuda. A lo largo de la sesión vamos a estar en unos 40-45 minutos aproximadamente, estaremos viendo temas del entorno económico y del desempeño de los mercados financieros en el mes de agosto. A lo largo de la sesión nos van a poder hacer llegar sus preguntas a través de la plataforma del webinar, ya sea en dispositivos o en la computadora, en el apartado de preguntas, y las estaremos atendiendo hacia el final de la sesión, en los 10 o 15 minutos restantes. Y bien, pues ya sin más, le cedo la palabra a Oscar para arrancar con el entorno económico. Oscar, adelante y muchas gracias. Perfecto, ¿qué tal? Buenos días a todos, muchas gracias por conectarse al webinar de este mes. Bueno, sin perder más tiempo, empezamos directamente en el outlook macroeconómico, empezando por favor en la lámina 3, en rendimientos. ¿Cómo estuvo agosto? ¿Cómo ha estado el año en términos de rendimientos totales en los diferentes asset classes? Pues bueno, agosto fue un mes bastante procíclico. Digamos que la narrativa de risk on se mantuvo bastante intacta. Entre los rendimientos más fuertes que vimos del lado positivo en el mes, pues bueno, fueron los commodities a nivel general, pagando cerca de 7%. En general, los activos de riesgo en sus diferentes presentaciones, ¿no? Equity de mercados emergentes, la renta variable en general pagando cerca de 6%, y del lado negativo en agosto pues vimos una suba de las tasas largas de largo plazo en Estados Unidos, lo cual hizo que el retorno de los bonos en dólares de esta región cayera cerca de 5%. Esto hace pues bastante sentido en términos de la prociclidad del mes de agosto, ¿no? Donde la renta variable y los commodities mantuvieron este escenario de risk on, y digamos que ya las correlaciones vuelven a estar mucho más normales, en donde las correlaciones entre acciones y bonos ya se vuelve inversa y diversificadora, como no había sido el caso de hace algunos meses, ¿no? Y en términos acumulados en el año, en la gráfica de la derecha podemos ver que a pesar de que agosto fue un mes negativo para las tasas internacionales, sobre todo las de Estados Unidos, pues bueno, de todos modos en el año, en términos acumulados, siguen cerca de 20% arriba en dólares, ¿no? Esto pues debido a la baja de tasas generalizadas que hemos visto a lo largo del año en las diferentes regiones. Entonces, digamos que en términos acumulados, la renta variable ya está positivo en year to date, algunas regiones más que otras. Mercados emergentes apenas tocan niveles positivos acumulados en el año. El Standard & Poor's ya está, bueno, con estos últimos 3 días que ha estado cayendo, ya está un poco menos, pero llegó a estar cerca de 7% arriba en el año en retornos totales, ¿no? Y pues bueno, igual del lado negativo en términos acumulados, pues se mantienen todavía los commodities y los bienes raíces en general a nivel global. Pero si podemos ver, pues ya la mayoría de los activos están en territorio positivo, y solamente tenemos a 3 en territorio negativo, que son los commodities, los bienes raíces globales, y el high yield, que está prácticamente neutral, o estos bonos de grado fuera de grado de inversión. Entonces esa es la foto del año. Hemos visto la volatilidad ha sido bastante intensa intraanual. Sin embargo, pues los rendimientos acumulados ya empiezan a verse mucho más positivos, sobre todo para portafolios diversificados, como es el caso de los lifestyles. Y ahora sí, si nos pasamos a la siguiente lámina, por favor, aquí podemos ver, ya teniendo los números en la mano, esto es en términos del impacto en el Producto Interno Bruto en Estados Unidos de la crisis vinculada a este tema del COVID-19. Pues bueno, aquí primero que nada, pues
ya teniendo los números en la mano, el GDP de Estados Unidos cayó de manera anualizada prácticamente 32%, que como ya habíamos platicado en otras reuniones, pues prácticamente es una de las mayores caídas en la historia para un solo trimestre, ¿no? Ahí estamos comparando en esta tabla contra otros periodos de contracción de GDP en el 1973, en el 80, en el 90, en el 2001 y en el 2008. Entonces, si pueden ver en general, estos son contribuciones al GDP. No queremos aburrirlos con tanto detalle, pero sí hay unos findings importantes que nos gustaría resaltar de cómo se dio esta crisis y cómo se está desenvolviendo. Pues bueno, primero que nada, si podemos contrastar contra periodos anteriores, en general, normalmente antes la inversión privada era el mayor contribuidor a la contracción del Producto Interno Bruto en prácticamente cualquier crisis. Y el consumo era normalmente un poco más resiliente, aunque también se contraía. Y pues en general la inversión caía aproximadamente 3 veces más de lo que caía el consumo. En esta crisis vimos una foto completamente opuesta por primera vez desde la posguerra. Aquí vemos cómo el consumo cayó 3 veces más que la inversión, y esto pues se debe principalmente, lo podemos ver ahí en el renglón rojo de abajo, en donde se ve Household Consumption Expenditures, que es el gasto de los consumidores en términos de servicios, contribuyó cerca del 75% a la contracción de la caída del GDP. Entonces, como esto no es sorpresa, ya más o menos lo veíamos en esa índole, dado que pues obviamente la movilidad y todo ese tema de freno de gasto generalizado pues fue el que causó gran impacto, ¿no? Hay que recordar que aproximadamente el 70% del PIB de Estados Unidos es consumo. Entonces, el hecho de que se haya detenido de una manera tan rápida y sin preparación, pues bueno, causó esta contracción de 32%. Pero entonces lo que estamos viendo aquí es que prácticamente el 75% de la crisis se dio por consumo de servicios por el lado de los consumidores americanos, ¿no? Entonces, para ver cómo se ataca esta crisis y cómo se va desenvolviendo, pues vamos enfocándonos en el tema de consumo y de servicios, ¿no? Entonces, si nos vamos a la siguiente lámina, por favor, aquí podemos ver un poco más cómo se ha ido desenvolviendo la movilidad en las principales regiones globales. Pues bueno, en la línea azul celeste vemos LATAM, el grupo conformado por México, Chile, Brasil, en donde todavía se mantiene muy por debajo de los promedios globales de movilidad. Pues esto se debe principalmente a pues fue una región que se tardó bastante en controlar las infecciones. Vimos Brasil y México con tendencias positivas en casos diarios. Perdón, Jorge, todavía estoy viendo la diapositiva del GDP. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Sí, estoy viendo un tema con la plataforma. Ahorita se debería de actualizar, pero denme un segundillo, por favor, si gustas acompañar con la explicación. Perfecto, ahora sí ya se ve. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, como les decía, pues bueno, tenemos aquí en la gráfica del lado izquierdo vemos la movilidad en la TAM, que es la gráfica azul celeste. Es prácticamente pues una región que se tardó mucho en contener las infecciones, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, vemos en la línea roja Asia emergente, una región pues prácticamente en donde inició este tema de sanidad. Y pues prácticamente nunca se contrajo a los mismos niveles que el resto del mundo, ¿no? De hecho, no podríamos, viendo solo esa serie, no podríamos deducir que ahí fue justo el inicio de la pandemia, ¿no? Vemos por otro lado la línea azul fuerte, que es la zona euro, fue la que más se contrajo en movilidad. Estos datos son con el reporte que comparte Google. Se contrae prácticamente 50% la movilidad en la zona euro, y después se recupera de manera significativa, ya estando pues prácticamente 7% arriba año a año en términos de movilidad en las principales regiones. Y en otro lado vemos Estados Unidos, que también se contrajo, aunque no de la misma magnitud, sí cayó cerca de 30%, y ahorita está prácticamente ya recuperada la movilidad en ese sentido, ¿no? Y por último, Japón fue una de las regiones que se tardó un poco más en disminuir su índice de movilidad. Sin embargo,
pues como el resto de las regiones asiáticas tuvo una mejor un mejor control de estas infecciones y llevó a que su movilidad, uno, no cayera tanto y dos, empieza a recuperarse y ya esté prácticamente flat año a año. Y en la gráfica de la derecha pues podemos ver a México, que igual está por debajo de los promedios globales, sin embargo pues la tendencia es bastante favorable, ¿no? Aquí digamos que va lento pero seguro la recuperación en términos de movilidad, y esto es uno de los principales causantes de la contracción en PIB globales y por ende en utilidades de las compañías. Entonces, habiendo dicho eso, si nos vamos a la siguiente lámina, tratando de seguir con la narrativa de qué fue lo que impactó al PIB, que es el tema de los servicios, pues bueno, aquí tenemos un análisis de ventas minoristas a nivel global. En la línea azul celeste tenemos a América, conformado por Canadá, Estados Unidos, Brasil, México y Chile. Asia, las principales regiones igual, Corea, Taiwán, China. Y en Europa pues, prácticamente la eurozona, ¿no? Entonces esto es el crecimiento de ventas minoristas año a año, para ver un poco cómo se contrastan entre ellos. Y pues bueno, vemos primero que nada una contracción muy fuerte, cerca de 12% en marzo y abril. Sin embargo, la recuperación ha sido bastante fuerte, mucho más que en términos de producción industrial. Aquí estamos viendo pues, prácticamente el consumo, ¿no? Entonces, regiones como Europa y Asia ya están prácticamente flat año a año, ya recuperaron el 100% de la caída y todavía no están en términos de expansión o creciendo, pero ya están prácticamente recuperados en ese sentido. Y América, pues todavía no está al 100% recuperado, todavía está por ahí de 2% abajo año a año, pero ya es muy poco. Digamos que el gran impacto pues prácticamente está detrás de nosotros y para adelante simplemente queda un escenario de recuperación, que las recuperaciones pues no son una tendencia lineal sin volatilidad, suelen ser bastante bumpy, si lo queremos ver en ese sentido, o con altos y bajos a lo largo de la recuperación, sino que pues la tendencia debería ser ya más favorable, ¿no? Si nos vamos a la siguiente lámina, por favor, ¿cómo están las expectativas de crecimiento para las siguientes regiones? Pues bueno, aquí tenemos, primero en la primera tabla vemos la expectativa de crecimiento para este año, en la tabla del medio, y en las siguientes es para el 2021 y 2022. Entonces, primero que nada, vemos cómo China siempre está hasta arriba de la tabla. A pesar otra vez de que ahí inició este tema, pues lo contuvieron bastante bien, estaban relativamente bastante bien preparados para atacar este tema de movilidad y pues bueno, logran salir prácticamente intactos en términos de crecimiento de GDP para este año y son los que esperan tener un mejor crecimiento para los siguientes años, ¿no? Entonces, pues ahí vemos a México. Esto es el consenso de Bloomberg, pues prácticamente espera una contracción fuerte del crecimiento del GDP este año y una recuperación bastante lenta en ese sentido, ¿no? Y sin embargo, contrarrestando con la eurozona, que también tienen una caída esperada bastante intensa este año, sobre todo en Francia y España, de contracciones de GDP de doble dígito, pues bueno, el siguiente año fuera de China es la región que en teoría debería tener los mejores crecimientos si ya nos paramos frente al siguiente año y estamos en escenario de recuperación. Y en la siguiente lámina, por favor, esto es para verlo de una manera más visual, cómo estarían el Producto Interno Bruto si lo viéramos como una serie de tiempo, pues cómo queda al final ya en términos acumulados, tomando en cuenta las caídas y recuperaciones. Pues bueno, primero que nada, digamos que esta foto es un poco más de lo mismo que hemos visto en los últimos 5 o 10 años, en donde Asia emergente crece mucho más que Latinoamérica. Después vemos que Estados Unidos crece más que Europa y Europa crece más que Japón. Esto es pues prácticamente repetir la historia en términos de crecimiento de lo que hemos visto en los últimos 10 años, ¿no? Sin embargo, pues en la gráfica de la derecha podemos ver que la dispersión es muy intensa. China, Taiwán y Corea se separan por completo de México y Brasil principalmente. Estados Unidos
sí crece más que Europa, pero no de manera significativa, o no por lo menos, o no de la misma magnitud que la divergencia entre mercados emergentes. Y pues bueno, esto hace bastante sentido en cómo se han movido los asset classes. Ya que pasemos a la parte de renta variable, platicaremos un poco más de eso, pero más o menos pues hace bastante sentido en términos de los retornos que hemos visto en el año. Entonces, pues bueno, como esto está ya en los mercados de riesgos, se puede tomar arbitraje, todavía hay algo de oportunidad. Pues bueno, si pasamos a la siguiente lámina, por favor, aquí tenemos el rendimiento de dos activos muy importantes, que es del lado izquierdo tenemos al ACWI o la renta variable global, ponderado por capitalización de mercado, y del lado derecho tenemos la deuda de mercados emergentes en general, ¿no? Donde pues podemos ver un poco cómo las dos series, estos son rendimientos 6 meses rolling, ¿no? Continuos a lo largo del tiempo para ver cómo se ven, y pues prácticamente estamos en, en cercanos de los máximos en términos de rendimiento 6 meses. Esto pues lo que te indica es que estamos en rendimientos completos anormales. Esto obviamente es muy difícil de repetir. Tenemos, por ejemplo, la renta variable internacional ha pagado cerca de 50% en dólares si tomamos exactamente el nivel más bajo de marzo contra ahorita, ¿no? Entonces, son rendimientos bastante difíciles de replicar. Para adelante lo que esperaríamos son rendimientos ya mucho más normales, ya volviendo a las tendencias de largo plazo, dado que pues en general los índices pues están prácticamente recuperados, ¿no? Entonces, lo que espera hacia adelante sería que los índices tanto de deuda como de deuda global como de renta variable global pues sigan un poco a los fundamentales y crezcan en ese sentido, ¿no? Entonces, en general, pues esta foto nos dice que los buenos rendimientos pues están prácticamente detrás de nosotros, ¿no? Y pues bueno, con eso concluimos el outlook que traemos. Entonces, sin más, por el momento le paso la palabra a Emilio Guizar, que es el gestor de renta fija. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Si quieren, empezamos con la parte de renta fija en la lámina número 11. Ahí, pues bueno, después de un sólido desempeño durante el mes de julio, pues las tasas nominales tuvieron un deterioro importante en los plazos mayores a 5 años durante este último mes que acaba de concluir de agosto, donde se aprecia del lado izquierdo en la gráfica un empinamiento en la curva de rendimientos, y pues vemos que la parte más afectada en la tabla de la derecha pues fue la parte eh, la sección con mayor duración fue la que más tuvo impacto, ¿no? Con subidas ahí alrededor de 13 puntos base en promedio. Y bueno, lo anterior fue en su mayoría por los datos de inflación que sorprendieron a la alza, que hizo que las expectativas de recorte hacia adelante se desvanecieran relativo a lo que anteriormente esperaba el mercado, ¿no? Ahí recordando que a mediados de año incluso había casas de bolsa que esperaban que la tasa terminara incluso por debajo del 4%, y ahorita la expectativa es que a lo mejor terminemos tan solo en 4.25, ¿no? O tal vez un máximo de 4, pero pues ya está muy acotado este recorte por el tema de la situación de la inflación, cómo ha ido evolucionando y que haya superado un poco los pronósticos que traían tanto la expectativa del mercado como el Banco Central, ¿no? Que ya lo veremos un poquito más adelante con el informe trimestral que tuvo el Banco de México el mes pasado. Si pasamos a la siguiente, vemos en la lámina número 12 una curva de CETES bastante plana, alrededor ahí del 4.5%, con ganancias durante el mes en toda la curva, pues derivado del recorte que el Banco de México eh, dio el pasado 13 de agosto, donde la Junta de Gobierno decidió con 4 votos a favor eh, recortar la tasa en 50 puntos base, mientras que un miembro de la Junta optó por solo 25 puntos base, ¿no? Y ahí lo que argumentó este miembro fue que la inflación se mantiene persistentemente por encima del objetivo y continúa a la alza, rebasando los pronósticos previos. Y bueno, y todo esto pues apunta a un menor espacio para el relajamiento monetario, por lo que
se vio más conservador con tan solo 25 puntos base, ¿no? Y bueno, pues esto ayudó de manera uniforme a toda la curva, donde pues igual la parte más larga fue la que a lo mejor menos caídas en puntos base tuvo, pero en cuanto a temas de duración, pues fue la que mejor se desempeñó, como lo vemos en la tabla de la derecha. Si pasamos a la siguiente lámina, aquí lo que les traemos en lo que respecta a la expectativa de recortes, pues les traemos información de la encuesta que realiza Banxico mes a mes y la encuesta de Citibanamex, donde del lado izquierdo podemos ver que en relación a la encuesta anterior de Banco de México, se siguen esperando recortes en la tasa, pero ya muy acotados, como ya lo había mencionado, con uno o tal vez dos recortes más de 25 puntos base cada uno. Y pues del lado derecho vemos que en la encuesta publicada el día de ayer por Citi, que bueno, creen que el siguiente movimiento, la mayoría cree que va a ser un recorte de 25 puntos base y que creen que sea en esta junta de que tenemos este mes del Banco Central, que es el 24 de septiembre, y en la gráfica de abajo pues vemos que el pronóstico ya es que termine en este nivel la tasa de fondeo, ¿no? En 4.25 y a lo mejor para 2021 pues ya llevarla a lo mejor al 4%. Todo depende mucho de los datos de inflación, ¿no? Y creo que es algo que Banxico ha enfatizado mucho últimamente en sus comunicados, que van a ser muy dependientes de los datos para saber cómo maniobrar al respecto. Si a lo mejor esperar y darle una pausa al ciclo de recortes o incluso terminar, o a lo mejor entregar un poco un par de recortes más al mercado, ¿no? Si pasamos a la siguiente lámina, ahí podemos ver el rendimiento de los UDIbonos durante el mes de agosto. Aquí, a diferencia de la curva de tasa nominal, pues fue un movimiento positivo, principalmente en los nodos menores a 10 años, sobre todo ahí la UDI 28, 25, que son la parte del BELI, que fue lo que mejor pagó, y esto pues mucho en línea con lo que ya les platicamos, ¿no? Que el dato de inflación, pues, sigue sorprendiendo al alza y ha estado superando la expectativa del consenso y, y bueno, esto ha favorecido mucho ese tipo de instrumentos ligados a la inflación, ¿no? Y vemos que pues la parte larga de esta curva, los nodos ahí mayores a 20 años, pues también con ganancias, pero un poquito más acotadas, ¿no? De entre 2 y 1 y 2 puntos base, y pues vemos que a pesar de eso, pues bastante bien la curva real durante el mes de agosto. Si pasamos a la siguiente, de igual forma les traemos el análisis de cómo ha sido el comportamiento de la inflación. Si se dan cuenta, pues vemos la línea roja, que es la no subyacente, que tuvo el repunte después de esa caída tan abrupta que tuvimos ahí por inicios de la pandemia del precio del petróleo, pues vemos esa caída tan fuerte y bueno, ese rebote pues ha hecho que ese rebote en la inflación subyacente ha hecho pues que la general pues también rebote de manera importante, ¿no? Ya vemos que la expectativa en la encuesta que realiza Banxico pues están en niveles muy similares tanto la subyacente como la general, ¿no? Cerca del 3.80 para el cierre de año y cerca del 3.50 en la ventana de 12 meses, ¿no? Y bueno, esto pues limita mucho el espacio de recorte y las expectativas que antes tenía el mercado. Por eso creemos que puede ser buen momento de estar invertidos actualmente en UDIbonos, ¿no? Favorecemos un poquito más la tasa real que la nominal. Si pasamos a la siguiente, en la lámina número 16, del lado derecho agregamos el gráfico de la expectativa de la encuesta de Citibanamex, donde vemos que pues, son datos muy similares a lo que publicó Banxico, ¿no? Expectativas del 3.80 para cierre de año y cerca del 3.50 para el cierre de 2021 en cuanto a inflación general y subyacente. Y finalmente, si pasamos a la siguiente lámina, ahí podemos ver la gráfica que presentó el Banco de México en su último informe trimestral de inflación, en el cual pues vemos en la tabla del lado izquierdo en la gráfica cómo revisó su pronóstico para la inflación, ¿no? Donde traía que para cierre de año de este año que fuera 3.5 a 3.7 y que incluso en 2021 pues todavía
tengamos inflaciones por arriba del objetivo, ahí en el 4.2 para el segundo trimestre, cuando tenía pues a lo mejor ahí más acotado dentro del rango de entre el 2 y el 4% para el segundo trimestre, ¿no? Y vemos que del lado de la subyacente, pues también hizo revisiones no tan abruptas como la general, pero igual como muy resiliente en ese rango de 3.60 mínimo 3.80, ¿no? Entonces, lo que puso mucho en su balance de riesgos Banco de México, pues a la baja, que pues pudiera haber menores presiones inflacionarias a nivel global, pues derivado seguramente de energéticos, de caídas de precios del petróleo, menor demanda en ciertos bienes y servicios por el tema del lockdown que ha habido por el tema del contagio, y que pues el tipo de cambio se ubique en un nivel menor a lo que hemos estado viendo, ¿no? Que ahorita pues se ha apreciado bastante, casi tocando esos 21.50, y pues ya ahorita ha estado rebotando, pero pues en caso de que esto se siga materializando esta apreciación, pues bueno, esto sería bueno para el escenario de inflación, ¿no? Y a lo mejor el escenario al alza que ve, pues es que se vea una mayor persistencia en la inflación subyacente, como ya lo platicamos, que haya mayores incrementos en los precios de los energéticos, y pues el problema de principalmente de logística en el suministro de algunos bienes y servicios, que pues esto haga que se incrementen los costos de algunos bienes asociados con el tema de la contingencia sanitaria, ¿no? Y bueno, pues prácticamente eh, lo que nosotros estamos viendo es un mejor desempeño hacia adelante dentro de la tasa real versus la nominal. Creemos que sí puede seguir recortando Banxico probablemente 25 puntos base este mes, estamos ahí con la expectativa del mercado, pero el 4% lo vemos un poquito más difícil. No le damos una probabilidad de cero, pero no es nuestro escenario base, ¿no? Y en cuanto a la inflación, pues creemos que poco a poco va a seguir dando sorpresas al alza, y más porque por temas de estacionalidad, pues el segundo semestre siempre es más inflacionario que el primero, ¿no? Pero pues bueno, ya lo estaremos viendo y analizando qué es lo que hace Banxico en relación a los datos que se vayan mostrando mes a mes. Y bueno, sin más por el momento, los dejo con la parte de renta variable con Oscar. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Pasamos de nuevo a la parte de renta variable, y en esta primera lámina me gustaría que platicáramos un poco más a profundidad cómo se ha movido la renta variable a nivel regional. Pues bueno, en el eje de las Y tenemos el retorno acumulado en el año medido en dólares, y en el eje de las X tenemos la expectativa de crecimiento o contracción del PIB para este año. Y lo que podemos ver en general es que es una relación bastante lineal. El único outlier, por así decirlo, es Brasil, que ha caído, o el índice en dólares su contracción esperada en PIB. Esto se debe principalmente a un tema de moneda en la región, bueno, en Brasil específicamente, en donde el Banco Central, pues obviamente, eh, como ya lo hemos platicado, el hecho de que hayan bajado las tasas a tal grado, pues depreció significativamente su moneda, entre otros temas. Pero fuera de eso, es una relación bastante lineal, en donde aquí podemos argumentar que los retornos de la renta variable ha seguido a los fundamentales en niveles agregados, contrario a lo que se ha visto en algunas noticias y ese tema de como que un decoupling entre la economía y los mercados de renta variable. Pues bueno, nosotros no consideramos que ese sea el caso, más bien creemos que han ido en línea con las expectativas de crecimiento y otras variables fundamentales. Entonces, pues habiendo dicho eso, creemos que este va a ser el escenario que se va a mantener incluso en los siguientes años. Como ya lo platicamos, la renta variable a niveles internacionales, a niveles globales, pues ya tuvo unos rendimientos bastante inusuales, bastante atípicos, desviaciones entre 5 y 6 veces contra la media, lo cual pues sugiere que no se pueden volver a repetir por lo menos en algunos años. Entonces, sabiendo eso, esperamos rendimientos mucho más normales, mucho más promedio de la renta variable para los siguientes años, digamos en el mediano plazo, entre 1 a 3 años. Sin embargo, el backdrop
de riesgo se mantiene bastante positivo o bastante atractivo para los mercados para los activos de riesgo. Es decir, tenemos tasas históricamente bajas, incluso más bajas que si sacamos como una tasa promedio ponderado por GDP de todas las regiones y sacamos como la tasa de referencia global, pues estamos prácticamente como 55, 60 basis por debajo de las tasas que teníamos en el 2009, que en ese momento eran históricamente bajas, ¿no? Entonces tenemos un escenario de tasas bastante bajas con contrastando con el crecimiento esperado pues bastante positivo dado el nivel del cual estamos partiendo. Entonces, hacia adelante creemos que los rendimientos van a ser mucho más normales, mucho más promedios. Sin embargo, entre regiones sí puede haber oportunidades bastante atractivas. Por ejemplo, para platicar un poco de lo que hemos hecho dentro de la estrategia aquí en México, este ha sido uno de nuestros mejores años en términos de valor agregado respecto al índice, es decir, el alfa que hemos generado es bastante buena dado esta dispersión que ha habido entre sectores, ¿no? Como lo platicamos, creo que hace dos llamadas, la sobreponderación en compañías mineras, tanto de cobre como de oro, pues beneficiaron de manera significativa a la estrategia que se permea para el retorno de los lifestyles, ¿no? Y por otro lado, pues no seguir el overweight que hemos mantenido durante todo el año después de la pandemia en Estados Unidos, pues ha sido una región que ha sido gran ganadora en combo con Asia emergente, que ha sido de nuestros picks favoritos dentro de mercados emergentes. Pues en general han probado hacer estrategias que han beneficiado al portafolio. Sin embargo, hacia adelante estamos rotando un poco más a las regiones que han tenido un performance menos positivo, por así decirlo, después de la pandemia, es decir, donde las valuaciones se encuentran un poco más atractivas. Y en este sentido, pues tenemos una sobreponderación actualmente en Europa, en donde creemos que, como vimos en las primeras láminas, Europa va a ser la región con mayor crecimiento si nos paramos ya en el siguiente año. Esto pues obviamente es como manejamos las estrategias aquí, son pensando en el mediano largo plazo. Entonces creemos que es una región que puede beneficiar de manera significativa a los portafolios, y le estamos haciendo un tipo barbell con Estados Unidos y algunas otras regiones para mantenernos en lo que ha sido premiado por el momento en el mercado, que es compañías de crecimiento y de calidad, ¿no? Entonces, en general, pues esa es más o menos la estrategia, estar posicionado en las regiones donde se ven mucho más atractivas las valuaciones, dado que en el mediano plazo creemos que es donde van a estar los rendimientos un poco más atractivos si tomamos el punto de partida actual, que son pues valuaciones un poco más estiradas en las regiones que han tenido un mejor performance en lo que va de la pandemia, ¿no? Y si nos pasamos a la siguiente lámina, por favor, para ver cómo están un poco las expectativas de los analistas en términos de crecimiento de ventas del lado izquierdo y de utilidades del lado derecho. Esto es el consenso de FactSet. Pues bueno, si vemos el análisis que traemos aquí es cómo van a estar las utilidades y las ventas a finales del 2021 relativos a cómo estaban antes de la crisis, es decir, a 2019, ¿no? Entonces, pues vemos primero que nada en la gráfica de la izquierda, vemos cómo las compañías que catalogan de crecimiento dentro del Standard & Poor's son los que se esperan que tengan mayor crecimiento en ventas. Aquí tenemos pues las compañías de tech que estuvieron bastante bien posicionadas para capturar todo el tema de la digitalización en medio de esta crisis, ¿no? Entonces se espera que estén todavía 13% arriba de cómo terminaron en el 2019. Y por otro lado tenemos también algunos países de mercados emergentes como Brasil, China, Taiwán, Corea, incluso México está ahí en términos de lo que esperan los analistas, ¿no? Y del lado en la gráfica del lado derecho, que son las utilidades, pues más o menos es la misma foto, ¿no? Tenemos algunos países de mercados emergentes, igual el S&P Growth, que es prácticamente tech y otras compañías, siendo de los índices con mayor expectativas de crecimiento en utilidades acumuladas para final del año. Y del lado derecho de la tabla vemos
algunas regiones como Rusia, Europa, Japón, el Standard Poor's Value, que son principalmente bancos, compañías en el sector energético, industriales, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente la foto que vemos aquí, si dividiéramos la tabla en dos, vemos del lado izquierdo o del lado positivo, vemos todo el tema de growth, de crecimiento, que ha sido lo que ha estado pagando, y del lado derecho vemos todo el tema de value, que es pues lo que ha sido underperformer en este año, ¿no? Entonces, más o menos hace bastante sentido con la narrativa. Creemos que en general está ya mucho en los precios. Esto no es información nueva, entonces creemos que tomar oportunidades de esto ya prácticamente ya están dentro de los precios, por lo cual no se puede. Sin embargo, pues hacia adelante es muy importante posicionarse en lo que puede tener el retorno esperado a largo plazo más atractivo, ¿no? Que sería en nuestro de acuerdo a nuestro análisis, es una combinación un poco barbell, como lo platicamos hace rato, es decir, estando en los dos extremos y quitándonos el medio, en donde favorecemos regiones que pueden tener un repunte significativo dado el nivel de precios de entrada, ¿no? Y sin embargo, para no estar con un sesgo a este tipo de factores, pues balanceamos un poco con lo que ha estado funcionando, que es compañías en Estados Unidos, en el sector tecnológico, etcétera. Entonces, en general, pues es una estrategia que nos ha funcionado bastante bien en lo que va del año, y esperamos que así sea en los siguientes trimestres. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Ahora sí, no sé si, Jorge, pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Gracias, Oscar. Gracias, Emilio. Tenemos algunas preguntas. Oscar, considerando los ajustes recientes de las tecnológicas hasta el día de hoy de más de un 9%, ¿qué consideran que pueda seguir pasando hacia adelante? Perfecto, muchas gracias. Pues mira, para empezar, digamos que este ajuste puede estar en sus primeras etapas. Digamos, el rally que han tenido ha sido bastante intenso, están cerca de 40% arriba en el año. No es nada típico que caigan entre 10 y 15% este tipo de rendimientos, que hay un cierto retracement. Entonces, digo, en términos de la estrategia, estamos monitoreando muy de cerca para ver si podemos tomar una posición táctica en ese sentido. Sin embargo, pues no nos sorprende que haya una contracción de esta magnitud, dado el nivel de performance que traían. Es bastante sano, por así verlo, este nivel de contracción, que va aproximadamente 10% de caída. Entonces, en general, esto no va tanto en línea, algunas, digamos, a algo fundamental detrás. Más bien ha sido nosotros se lo atribuimos a cierto news flow que ha habido de que algunas compañías como Tesla y otras están esperando hacer un levantamiento de capital que nunca es bien recibido, y otro tema como el de el que ahorita está en todas las noticias, que es el tema de SoftBank, cómo fue el gran comprador de call options en lo que va a partir de julio a la fecha, que fue, digamos que el spread entre calls y puts, en las opciones calls y puts, llegó a máximos históricos por muchísimo. Es decir, SoftBank lo que estaba haciendo en general es comprar con estos contratos que te permiten comprar a un precio predeterminado en el futuro a un nivel muy intenso, ¿no? En grandes cantidades de dinero, que por el otro lado del trade, como son contratos, se tienen que cubrir las posiciones, y el famoso delta hedging, pues te lleva a que haya habido una compra generalizada en las principales acciones de tech. Entonces, cuando este dato, o cuando esta información salió a los mercados, desde ahí empezó la caída generalizada, como tomándolo como si el último rally que se vio en agosto fue impulsado principalmente por un comprador de tal magnitud, y no por temas de fundamentales. Entonces el Nasdaq lo que hizo fue caer, retrocediendo el 100% de la ganancia en agosto. No se nos hace nada anormal, puede continuar dado el nivel de evaluaciones que trae. Entonces,
Sin embargo, en el mediano plazo creemos que todavía las compañías de tech pues, deberían de seguir siendo una muy buena posición relativa contra el Standard and Poor's o contra Value en general. De momento es posible que Value siga outperformeando, sobre todo con esta contracción del Nasdaq. Entonces ahí es donde estamos posicionados en este momento. Sin embargo, pues estamos otra vez viendo con lupa cómo se desenvuelve esta contracción en el Nasdaq para balancear un poco la estrategia en ese sentido de nuevo, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Nuevamente, si tienen alguna pregunta, nos pueden compartir por la plataforma para que la podamos atender. Emilio, nos llegan un par de preguntas. Eh, ¿Esperan un buen desempeño en los fondos de deuda medianos y largos para los próximos meses? ¿O cuál es la expectativa? Sí, ahorita estamos posicionándonos más hacia, como ya lo comenté, hacia la parte de deudibonos por este tema inflacionario que vemos que pudiera favorecer a los portafolios y pues creemos que esto pues va a ayudar a que el ritmo se mantenga, ¿no? Claramente los mejores meses pues seguramente ya están atrás porque pues mucho de lo que ayudó al rendimiento en los últimos meses en los portafolios fue el recorte de tasas de Banco de México, entonces a lo mejor el ritmo va a ser un poquito más lento, pero creemos que la estrategia es direccional y es la correcta, el cargarnos hacia la tasa real, ¿no? Muy bien, gracias, Emilio. Y profundizando el tema de tasa real con este nueva expectativa de mayor inflación, ¿cuáles son los nodos más recomendables o la parte de la curva más donde se le percibe más valor? Pues más allá del nodo, yo te diría yo creo que toda la curva de UDIs tiene valor, obviamente dependiendo del perfil que estés buscando. O sea, si es a lo mejor un poquito más de largo plazo, pues sí puedes aventarte a nodos de mayor duración, pero dado el play que estamos viendo, yo diría nodos debajo de 10 años, del Audi 28 para abajo, yo creo que es de lo mejor, ¿no? A lo mejor la Audi 20 es la que sí estaría fuera, eh, no nos gusta mucho el carry que te pudiera dar porque dicho instrumento vence a finales de diciembre, entonces realmente yo preferiría algo menor a 10 años, menos la Audi 20, ¿no? Correcto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de deuda, Emilio. Eh, ¿Cuál es su expectativa para la deuda corporativa local? Actualmente el mercado ha estado sacando pocas emisiones. Últimamente, por ejemplo, salió una de Gap, salió una de Herdes, o sea, ha habido emisores tratando de sacar ahorita, pero el apetito está muy acotado a ciertos sectores, ¿no? O sea, por ejemplo, sectores que se vean beneficiados en tanto no sepamos bien cuánto va a durar más este encierro, son como los más preferidos o los más demandados, pero en el mercado secundario el tratar de estar sacando papeles o estar haciendo ahí movimientos tácticos o incluso una recomposición de la cartera para tratar de sacar algunos papeles sí es un poquito más complicado. La liquidez sí está un poquito obscurecida, derivado de estos últimos meses de la pandemia. Entonces lo que yo te diría es, si quieres a lo mejor entrar a papeles corporativos, la compra sí hay para ciertos sectores más que otros, pero la venta, el rebalancear o a lo mejor disminuir posiciones en ciertos papeles sí está un poquito más complicado, ¿no? El mercado secundario sí está muy líquido ahorita. Ok, muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta relativa al crecimiento económico. ¿Hasta qué año se estima que el PIB de México se recuperará a los niveles presentados a inicios de año? Pues mira, en la última revisión que hizo el Banco de México, creen que ya tocamos como el momento más crítico. Yo creo que sí, o sea, realmente esa caída del 10% que esperamos para este año, pues creo que es el punto más bajo que vamos a alcanzar y seguramente en la ventana comparable año contra año, pues seguramente nos vamos a ver muchísimo mejor en 2021, pero en cuanto a niveles de crecimiento relativos a los anteriores,
yo creo que sí vamos a tardar, o sea, por lo menos, no sé, que acabe este sexenio, porque a como acabó el sexenio anterior, lo que llevamos ahorita en estos, pues, prácticamente, que son 3 años, bueno, 2 años, de lo que llevamos de este nuevo sexenio, pues no ha habido un crecimiento en el PIB, ¿no? Entonces, yo creo que si bien nos va, podremos salir flat al cierre de sexenio, pero por lo menos este año sí se va a ver bastante mal. El que viene, yo creo que sí va a ser bajo, pero relativo al año anterior, pues sí vamos a tener un crecimiento bueno, pero eh, nuevamente relativo al cierre del sexenio anterior, sí está complicado que lo podamos superar, ¿no? Entonces, yo a lo mejor pensaría que para 2023, tal vez 2022, pues podríamos ver ahí una recuperación, ¿no? Pero sí, sí, sí es complicado. Yo no sé si, Oscar, tú quisieras ahí agregar algo más. No, claro, completamente de acuerdo. Digo, las expectativas están por ahí de una contracción de GDP de este año de cerca de 10, 10,5%. El siguiente año recuperarnos 5, pero 5 sobre una base ya más bajo, ¿no? En general sí nos debiera de tomar entre unos 3, 4 años Por ejemplo, aquí para teniendo volver. Ujú. Sí, perdón, vale. ya teniendo aquí la encuesta a la mano de Banco de México, para 2020 pues es menos 9.9, que es prácticamente menos 10. Para 2021 esperan ahí una recuperación de 3%, casi 3% positivo, y 2022 2%, ¿no? Pero pues ya en el acumulado, eh, incluso en el promedio de los próximos 10 años, creen que estemos alrededor del 1.9, ¿no? Entonces es pues, bastante bajo. De acuerdo, muchas gracias. Hablando de tipo de cambio, nos preguntan por acá si qué nivel se esperaría para el cierre de este año y si es recomendable tomar posiciones en fondos en dólares. Mira, si quieres te platico más o menos qué es lo que está viendo el mercado y ahorita sí te decimos un poquito el view que traemos. Del lado de la expectativa, creemos que, bueno, el mercado cree que se pueda depreciar un poquito más el tipo de cambio. Ahorita estamos en niveles de 21.70, el mercado espera un peso más de depreciación, ¿no? Que termina ahí alrededor de los 22.70, casi los 23. Yo creo que ahorita el tema de que el DXY está muy, muy débil en niveles muy, muy bajos, ha ayudado a que se recupere bastante el tipo de cambio aquí en México, ¿no? Pero, eh, eh, digo, estamos también muy, muy sujetos muchos a eventos locales que pudieran pegarle a la apreciación de que ha tenido el tipo de cambio, ¿no? Creemos que ese 21.50 es un eh, soporte importante, a lo mejor si lo rompe sí nos podríamos ir hacia los 21, pero yo creo que ahorita sí puede ser un buen momento de ir ponderando, ¿no? Pues hace un mes prácticamente estábamos casi en los 23 y pues ya tocamos casi los 21.50 y nos quedamos ahí, ¿no? Entonces, en conclusión, yo diría que ahorita puede ser un buen momento de compra. No sé si se puede apreciar un poquito más hacia los 21. Yo creo que para mí el 21 sería como el piso y de ahí pues, sí podemos esperar que se pudiera eh, depreciar un poquito y sobre todo con el tema de las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Que ahí pudiera meter un poquito de ruido a México, de cómo podría salir parado en caso de que gane uno u otro candidato, y pues le de ruido y podríamos alcanzar esos niveles que espera el mercado cercanos a los 23, ¿no? No sé ahí, Oscar, tú qué opinas. Sí, exacto. Digo, para complementar, pues en general las monedas a nivel global se han movido muy en función a la liquidez que han emitido los bancos centrales y al carry relativo que tienen. Por ejemplo, Estados Unidos, pues con las inyecciones tan fuertes de reserva por parte de la Reserva Federal, incrementando el M1 y el M2 de manera significativa, al mismo tiempo bajando el carry. Digamos que las tasas reales en Estados Unidos ya están casi en línea con las tasas reales europeas, lo cual no se veía desde antes de la crisis del 2008. Pues todo este tema de carry depreció de manera significativa al dólar. Y por otro lado, en México, pues si bien estuvimos bajando las tasas de manera significativa contra nuestra historia, relativo a los otros mercados emergentes y a otras regiones, pues nos quedamos con tasas relativamente atractivas, como había sido el caso en los últimos años, ¿no? Entonces, en general, eso nos apreció, combinado con un escenario
de risk on en general, donde el sentimiento era bastante positivo, entonces eso nos llevó aquí a donde estamos en 21.70 aproximadamente. En este sell-off probablemente lleguemos a tocar los 22 algo, sin embargo, podríamos seguir relativamente fuertes si mantenemos este carry. El tema, yo diría más que nada de las elecciones, no creo que sea un gran catalizador, definitivamente va a meter volatilidad, ¿no? Eso sucede siempre. Sin embargo, no creyera que reaccionáramos como en las elecciones cuando ganó Trump. Lo que sí es, pues el siguiente año un downgrade de nuestra calificación puede ser eh, bastante malo para el tipo de cambio debido a los flows de capital que se pudieran salir del país y ese es un riesgo significativo. Entonces, hemos visto que algunos analistas ya están bastante bearish o bastante negativos el tipo de cambio para el siguiente año, precisamente por el posible baja de calificación en los bonos soberanos. Entonces, de corto plazo, yo te diría probablemente se siga depreciando un poquito, como fue hoy el caso por el tema de risk off general, de una venta de activos de riesgos generalizada. Sin embargo, de momento el carry que tenemos debería de ser relativamente positivo, ¿no? Pero pues bueno, eso es solo en el corto plazo. En el mediano plazo va a pesar mucho más cómo nos va en tema de calificaciones el siguiente año. Pues en general el tipo de cambio es un activo que así se mueve, ¿no? Digamos que tenemos, eh, aquí decimos como broma que tenemos seguros la muerte, los impuestos y la depreciación del tipo de cambio en el largo plazo, ¿no? Entonces, tener posiciones diversificadas en ese sentido, pues siempre hacen bastante sentido. Muchas gracias, Oscar. Por acá también nos preguntan, dadas las modificaciones a la política monetaria de Estados Unidos para el manejo de la inflación, ¿se contempla que la renta variable pueda verse beneficiada? En una primera instancia, sí, digamos, los break-evens de Estados Unidos se han ido elevando de manera significativa de casi pricear deflación para los siguientes 2-3 años, ya están en inflaciones normales y con una tendencia a seguir aumentando, ¿no? Entonces, yo creo que en general sí vamos a ver en los siguientes 5 años más inflación de los que hemos visto en los últimos 5 años, y esto por diseño de la Reserva Federal, ¿no? Entonces, de momento, como nosotros lo estamos viendo, es posiblemente se empiece a meter en la narrativa un reflation trade que ha sucedido en otros años, que es prácticamente crecimiento positivo con inflación subiendo, ¿no? Que esto en un inicio es bueno para la renta variable porque prácticamente se va permeando las utilidades y van creciendo en términos nominales de manera significativa. Sin embargo, cuando pasa cierto nivel de inflación ya se empieza a problemar en ese sentido los múltiplos, o sea, digamos que el crecimiento en utilidades empieza a ser ya más nominal que real. Entonces, en una primera instancia de aumentos en la inflación, el mercado lo debiera tomar positivo, dado que va acompañado de crecimiento, y ya más estabilizado probablemente ya sea más un headwind que otra cosa, ¿no? Sí, más o menos eso es como lo estamos viendo. De acuerdo, Oscar, muchas gracias. La última pregunta que tenemos, respecto al tema de las tecnológicas que se mencionó, estamos hablando que las opciones, las operaciones que comentabas, fueron las que levantaron las acciones de las tecnológicas. Así es, o por lo menos así está la narrativa de la calle, ¿no? En general, pues, si tú compras el comprar productos derivados, pues es el famoso suma cero, el juego de suma cero, ¿no? Si alguien lo compra, tiene que haber necesariamente un lado que esté vendiendo, ¿sí? Entonces, cuando SoftBank hizo estas inversiones significativas, muy significativas, o sea, si ves la gráfica de cuántas son las compras de calls, es decir, que esperas que las acciones suban, contra cuánto es la compra de puts, que es lo contrario, que ha puesto a la baja, digamos, ascendió a niveles históricamente altos, pero
por muchísimo, ¿no? Y esto estaba un poco, ya estaba dando vueltas en el mercado, sin embargo no había una explicación. Entonces, el que la gente esté comprando estas opciones tan fuerte lleva a que los broker dealers tengan que cubrir su posición con compras del underlying, de las acciones en directo. Entonces, eso podría ser lo cual causó que el Nasdaq subiera de manera tan sin volatilidad, pues de manera tan limpia, porque había compra constante de estos papeles. Es más o menos como está la teoría ahí en fuentes como el Financial Times, el Wall Street Journal, etcétera. Ese es más o menos cómo se ha estado narrando el tema de la compra de opciones tan grandes que se dio por parte del fondo de SoftBank. De acuerdo, Oscar, muchas gracias. Y bien, eran todas las preguntas que teníamos al momento. Con esto estamos terminando la llamada del día de hoy. No sin antes agradecerles, Oscar, Emilio, por sus comentarios y su participación. Y perfecto, bien, a todos muchas los gracias. asistentes, muchas gracias por acompañarnos. Nos estaremos llamando nuevamente el segundo martes del mes de octubre para la siguiente conferencia. Nuevamente, Oscar, Emilio, mil gracias. Gracias a ustedes, buen día. Buen día. Hasta luego.